Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no le deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, entonces sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una pregunta que atraviesa todo este Evangelio y que valdrá la pena hacernos con sinceridad. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios conmigo, en mi vida? No simplemente qué evangelios he escuchado, o cuántas homilías le he oído a alguno de los padres, o cuántas veces he leído la Biblia o el Catecismo, sino qué ha cambiado verdaderamente en mi vida por haber escuchado a Jesús. Es significativo que el Señor no explique la calidad de la semilla, porque la semilla nunca falta y es siempre buena. La palabra de Dios siempre es viva, eficaz y creadora. Se trata de la misma palabra que creó el universo, que te creó a ti, que calmó el mar, que resucitó a Lázaro y que perdonó a Pedro. Esa es la semilla que Dios siembra en nuestros corazones. Si esa palabra no produce fruto, no es porque haya perdido su fuerza, sino porque encuentra un corazón que no siempre está dispuesto a recibirla. La parábola habla de 4 terrenos, que no se trata de 4 personas diferentes, sino de 4 estados en los que nuestro corazón podría habitar. Representa 4 estados de nuestro propio corazón. Todos nosotros hemos sido alguna vez caminos endurecidos, otras veces terrenos pedregosos, y tantas veces una tierra llena de espinas. Pero también hemos experimentado momentos de verdadera fecundidad. El corazón humano cambia constantemente y por eso Jesús nos invita a estar vigilantes y a ser sinceros. ¿Cuál es hoy el estado de mi corazón? ¿Cómo se encuentra mi terreno interior? El primero de los terrenos de los que habla Jesús hoy es el camino endurecido. Se trata de un corazón por donde la palabra pasa, pero no entra. No porque Dios no hable, sino porque ese corazón está convencido de que no necesita escuchar a nadie. Sepan, queridos amigos, que la dureza del corazón rara vez aparece de un día para otro. Suele ser el resultado de pequeñas resistencias repetidas. Cada vez que justificamos un pecado o que posponemos alguna dimensión del corazón que necesita ser convertida por Dios, cada vez que dejamos de escuchar su voz en el silencio, el corazón se vuelve un poco más duro. Entonces la palabra no tiene cómo entrar dentro. La palabra se queda en la superficie de la existencia, a una disposición más fácil del maligno que viene a arrebatarla, como dice la Sagrada Escritura. Sepan que esta primera condición del corazón es bastante más frecuente de lo que creemos. Muchas personas habitan hoy en la superficie de la existencia y se convencen a sí mismas de que no hace falta profundidad, de que no hace falta entrar dentro, que se puede vivir medianamente felices en la distracción, en el ruido. Pero les vuelvo a recordar otra vez que ninguno de nosotros ha sido creado por Dios para ser medianamente feliz, sino para abrazar una felicidad plena, y eso
depende de entrar dentro del propio corazón. Un segundo terreno de los que habla Jesús en el Evangelio de hoy es el terreno pedregoso. Aquí ciertamente nos falta entusiasmo, lo que falta es profundidad. Es la fe de los grandes sentimientos, pero de las pocas raíces. Mientras todo va bien, Dios parece cercano, pero cuando llega la enfermedad, o una decepción, o una crisis, o la oscuridad espiritual, entonces la persona piensa negativamente que Dios le ha abandonado. ¿Cuántas veces nos ha pasado también a nosotros de medir, como si tuviéramos un termómetro espiritual, nuestra fe, dependiendo de cuánto sentimos o cuánta emoción me provocó esta o aquella oración? Nuestra fe es algo muchísimo más profundo que los sentimientos o que las emociones superficiales. Santa Teresa de Jesús nos recuerda que el amor no consiste en grandes gustos espirituales, sino en una firme determinación por agradar a Dios. El padre Kentenich lo decía también a su modo: hago todo lo que a Él le agrada. Y entonces nuestra vida se ordena a un cumplimiento libre, a propia voluntad, de la única voluntad divina que nos hará felices. Un tercer terreno es el terreno lleno de espinas. Y quizás sea el más peligroso, porque aquí la semilla sí crece. No se rechaza a Dios, simplemente se le deja compartir espacio con demasiadas otras cosas. Jesús menciona las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas, pero podríamos añadir tantas otras espinas de nuestro tiempo: la necesidad constante de aprobación, el activismo desenfrenado, el entretenimiento sin descanso, la ansiedad que nos provoca tener el celular lejos, la dependencia de las pantallas, el ánimo de querer controlar nuestro futuro. Ninguna de estas cosas podría ser considerada de entrada mala por sí misma. El problema es cuando ocupan el lugar que solo Dios puede ocupar. Y esta es una realidad que muchos de ustedes viven. Demasiado saturados de tantas cosas, yendo demasiado a prisa. Sepan que las espinas no matan la planta de golpe, pero la van ahogando lentamente. Y entonces ya no hay tiempo para Dios. Finalmente el Señor habla de la tierra buena. Y Jesús dice aquí algo muy importante, que no basta con escuchar la palabra, sino con entenderla. En la Biblia entender no significa comprender solo intelectualmente, sino dejar que la palabra transforme mi existencia, dejar que la palabra ilumine mis criterios. Tenemos, por ejemplo, a nuestra querida Mater. Ella entendió la palabra cuando le dijo a Dios: hágase en mí según tu voluntad. Al pronunciar su fiat, María permitió que la palabra transformara también su existencia. Y no solo ella. También Pedro entendió la palabra cuando dejó las redes y siguió a Jesús. También Mateo cuando se puso de golpe de pie y abandonó la mesa del cobro de impuestos para seguir a Jesús. Comprender el Evangelio significa permitir que el Señor y su palabra cambien mis decisiones. Quisiera terminar esta reflexión juntos recordando el final de este Evangelio. Y es que el Señor nos recuerda que habrá algunos que darán el 30% de frutos, otros el 60% y otros el 100%. Lo importante para el Señor no es cuánta fecundidad produce el corazón, sino la fidelidad con que el corazón abraza la invitación de la palabra, la apertura con la que nuestro corazón permite que esa semilla se plante muy profundo en nuestro propio ser. Quisiera dejarles la pregunta con la que iniciamos esta reflexión: ¿qué ha hecho la palabra de Dios conmigo? Dios les bendiga.